El libro del Éxodo nos narra el momento central de la historia de Israel, en la que Dios se le revela a Moisés y lo manda a liberar a su pueblo de la esclavitud. Escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Éxodo. Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, llevó una vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume? Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Entonces Dios le dijo: no te acerques hasta aquí, quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa. Luego siguió diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. El Señor dijo: yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y le digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. Y entonces, ¿qué les responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Y continuó diciendo a Moisés: tú hablarás así a los israelitas: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así será invocado en todos los tiempos futuros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay lugar aquí adelante para los que están atrás. Si pueden pasar. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendices al Señor, alma mía. Que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvide sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas las culpas y todas sus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor hace obras de justicia y otorga el derecho a los oprimidos. Él mostró sus caminos a Moisés y sus proezas al pueblo de Israel. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor
es bondadoso y compasivo, lento para el enojo y de gran misericordia. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. El Señor es bondadoso y compasivo. San Pablo recuerda el caminar del pueblo de Israel por el desierto. Nos enseña lo que significa como enseñanza para nosotros hoy. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no deben ignorar que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. También todos comieron la misma comida y bebieron la misma bebida espiritual. En efecto, bebían el agua de una roca espiritual que los acompañaba, y esa roca era Cristo. A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto aconteció simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por los cuales murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto le sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo final. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de San Lucas nos muestra que en la parábola de la higuera que no da frutos, Jesús explica que Dios espera de nosotros una duradera conversión. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a Dios. En cierta ocasión se presentaron unas personas que comentaron a Jesús el caso de aquellos galileos cuya sangre Pilato mezcló con la de las víctimas de sus sacrificios. Jesús respondió: ¿creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. ¿O creen que las 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Les dijo entonces esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, fue a buscar frutos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no los encuentro. Córtala
¿para qué malgastar la tierra? Pero él respondió: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé frutos en adelante, si no la cortarás. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. El Evangelio de San Lucas de este tercer domingo de Cuaresma comienza con dos episodios tristes, dolorosos, trágicos. Se acercan a Jesús a contarle que unos galileos, un grupo de galileos probablemente revoltosos, sediciosos, término moderno, terroristas. En el tiempo de Jesús había todo un movimiento antirromano, de rebelión contra Roma. Pensemos solamente que por allá, por el año 60, esta rebelión se hizo muy grande y Roma intervino poderosamente, militarmente, y destruyó el templo, el maravilloso templo de Salomón, que hasta el día de hoy nunca se reconstruyó. La historia no cuenta esto de los galileos, hay poca relación, hay poca referencia, solamente el Evangelio cuenta esta historia. Lo importante es la reflexión que hace Jesús al final. ¿Creen ustedes que esos galileos sufrieron todo esto porque eran más pecadores que los demás? El segundo episodio es también trágico, una torre que se derrumba y mata a unas personas, 18 personas. Y Jesús piensa, pregunta: ¿creen que esas 18 personas que murieron cuando se desplomó la torre de Siloé eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Palabra de Dios. ¿Y qué tiene que ver estas historias con nosotros? Jesús trata de interpelar a la gente de su tiempo sobre su fe y cómo entender la acción de Dios y la del hombre en la historia. Voy a poner dos ejemplos. Supongamos que alguien, Dios no permita, ¿no?, que alguien vaya por la calle, cruce un semáforo en rojo, un peatón, pongamos, y lo atropella un auto y muere. Por ahí vamos a encontrar a alguien que diga: y bueno, alguna culpa habrá tenido, Dios lo castigó. O una persona que muere de una enfermedad como el cáncer, ¿y culpa habrá tenido? Porque ha muerto de cáncer. Mis hermanos, pensar así de Dios es pensar muy mal. Dios no hace eso. Dios no mata a nadie de cáncer. Y Dios no interviene en un accidente. Y hay dos cosas que nos cuesta entender: lo que Dios quiere y lo que Dios permite. Lo que Dios quiere siempre es el bien, no el mal. Pero Padre, ¿y la guerra? La guerra la hacen los hombres, no las inventó Dios. Y esto es muy difícil de erradicar de nuestro corazón. Tenemos muy presente el Dios de la antigua alianza, el Dios castigador, lo cual no significa que en Dios no existan esas dos virtudes que parecen contradictorias, misericordia y justicia. Porque Jesús pregunta: ¿ustedes creen que esas 18 personas que murieron aplastadas por la torre de Siloé eran más culpables que los otros habitantes de Jerusalén que no murieron? Ese que murió en el accidente, ¿era más culpable que tú, que no has muerto en un accidente? Esa persona que murió de cáncer,
¿Era más mala que tú? ¿Por qué pensamos de esa manera? Y ahora vamos al terreno de la fe. Al terreno de la fe. Estamos en el terreno de la fe, pero digo, vamos al Nuevo Testamento. Hay una sola oración que nos enseñó Jesús, que es el Padre Nuestro. Muchas veces hemos hablado del Padre Nuestro y hemos dicho que el Padre Nuestro tiene 7 peticiones. La segunda petición del Padre Nuestro, para mí la más hermosa. Todas son buenas, todas son hermosas. Padre, que venga tu reino. Y también en esto tenemos una mentalidad mágica. Yo le he dicho hoy le he rezado al Padre que venga tu reino. Y después me he sentado a tomar mate para que venga el reino. No, así no es. Ese reino de paz, de amor, de justicia, de misericordia, viene cuando nos empeñamos con nuestra vida a que venga con nuestros actos ese reino de amor, de verdad, de justicia, de misericordia. Y lo primero que tenemos que admitir es que en mi vida muchas veces no está el reino de Dios. No está el reino de Dios. Y no es por culpa de Dios, sino por mi culpa. Yo soy responsable de que ese reino de Dios no esté en mi vida. Pero Padre, estoy lleno de amargura, pero esa amargura no te viene de Dios. Tengo resentimiento, tampoco el resentimiento viene de Dios. Y por eso creo que es la quinta petición del Padre Nuestro. Decimos, perdónanos como nosotros perdonamos a los demás. Perdónate también a ti mismo. Porque hay mucha gente, como yo y como ustedes, que hemos perdido oportunidades en la vida de hacer el bien. Y nos hemos equivocado. Existen 2 tendencias. De aquel que no le importa hacer el mal o el bien, y de aquellos que no han hecho el bien que debieran y viven toda la vida con un escrúpulo, con un cargo de conciencia. Eso tampoco viene de Dios. Por eso hay que aprender a perdonarse. En la segunda parte del Evangelio hay una parábola muy cortita, muy bonita. Se trata de una higuera que no da fruto. El propietario, al ver que esa higuera es estéril y que no da fruto, le dice al cuidador, al peón: mira, esta higuera está ahí inútilmente, hay que cortarla. Entonces el peón le dice: Señor, déjala todavía este año, yo removeré la tierra alrededor de ella y la abonaré. Puede ser que así dé fruto, de lo contrario, la cortarás. Palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios hay que ponerla en el contexto histórico en que fue pronunciada. Cortar un árbol siempre tendría que ser algo no tan bueno. Y si no, recordemos, si es que recordamos, los miles y miles de quebrachos colorados que cortamos solamente para sacarles el tanino, y ahora tenemos ese famoso cambio climático. Yo no sé si viviré hasta el 2050, pero no quisiera estar en el 2050 en enero y en febrero en Santiago. El Papa repite una frase que es muy de los argentinos o de los españoles: Dios perdona siempre, el hombre perdona a veces, la naturaleza no perdona nunca. Un quebracho colorado necesita 50 años para crecer, y alguien lo cortó porque quería vender el tanino, pero no pensó que ese bosque que destruyó iba a producir todo el mal climático que estamos viviendo hoy. Cierro el paréntesis.
En Palestina, en el tiempo de Jesús, el árbol era casi sagrado porque todo era un desierto. Y cortar un árbol era un crimen. Por eso la parábola tiene todo ese contexto trágico. No cortes la higuera, déjala un año más. Removeré la tierra para que dé frutos. ¿Y qué representa esta higuera? Mi vida y tu vida. La tierra de tu vida, de tu corazón, necesita ser abonada para que dé fruto. Si no, somos una higuera estéril, en donde el reino de Dios no está. Vamos a pedirle al Señor que primero empecemos a vivir la fe de otra manera, menos irracional. Y perdonen porque hago propaganda a mi libro. Pero ya que hemos hablado de un árbol, los árboles no tienen fe, las plantas tampoco, porque no tienen razón, no tienen raciocinio, razonamiento. Cuando dices, como decíamos recién, Padre, que venga tu reino, pensá lo que estás diciendo y lo que estás pidiendo y cómo estás viviendo tu reino. Padre, perdóname como yo perdono a los demás. Mejor sería a veces no rezar el Padre Nuestro, porque nuestro corazón es siempre rencoroso. Y entonces es toda una pedagogía, un lograr que verdaderamente el reino penetre en nuestra historia, en nuestra vida, en nuestra familia. Que así sea.